Inicio. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos de nueva cuenta. A ver. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, sí, ya la Buenas escuchamos. tardes. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos de nueva cuenta a estas pláticas con motivo de los próximos exámenes ya cada vez más pronto para la acreditación de secretarios e instructores de tribunales laborales federales. El día de hoy, pues tenemos el gusto de que nos acompañe pues el señor juez Germán Gutiérrez León. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular del señor juez, quien está aquí para apoyarnos pues con su ponencia. Seguramente nos aportará muchísimos conocimientos y sobre todo su experiencia en materia laboral. El señor juez es maestro en Derecho y cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey. Es maestro en Amparo por la Universidad Durango Santander y se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León como escribiente del Juzgado Tercero Civil Oral del Primer Distrito Judicial con residencia en Monterrey. En el Poder Judicial de la Federación ocupó los cargos de oficial administrativo, secretario particular de magistrado de circuito y secretario proyectista de tribunal colegiado de circuito en distintos órganos jurisdiccionales de los circuitos cuarto, quinto y 18º. Actualmente, pues el señor juez está adscrito, es especializado en materia de trabajo al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Toluca, Estado de México. En el ámbito académico ha colaborado como docente en la Escuela Federal de Formación Judicial, Extensiones Toluca y Sonora, donde han impartido múltiples cursos, diplomados y seminarios en materia civil, mercantil, laboral y de amparo. Además, el señor juez es autor del libro El amparo adhesivo, publicado por la editorial Tirant-Leplanche. Pues muchas gracias, señor juez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer y un honor de mi parte poder presentarlo y pues escucharlo. Sobre todo estoy seguro de que el día de hoy tendremos una plática muy enriquecedora para todas las personas que están conectadas a través de esta videoconferencia. Le dejo, señor juez, con su grupo. Muchas gracias, señora jueza. Es un gran honor poder estar esta tarde con ustedes para platicar de estos temas de seguridad social que me fueron encomendados a fin de que puedan prepararse para su examen próximo. Y pues bien, vamos a comenzar. Si podemos poner las diapositivas. Gracias. Cada vez que cambie de diapositiva, únicamente voy a mencionar siguiente para hacerlo más práctico. Bien. Ahora me presento, soy el juez Germán Gutiérrez León. Como lo señalaba la jueza hace unos momentos, estoy adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Toluca. Y vamos a darle esta pincelada a los temas de derecho fundamental a la seguridad social, el régimen obligatorio de seguridad social y seguro se comprende,
el régimen voluntario de aseguramiento y régimen financiero de los seguros. Pues es prácticamente imposible exponer estos temas en hora y media y dejar una media hora para preguntas, pero voy a destacar lo que yo creo que pudiera venir en un examen, ¿no? Que es lo que finalmente nos interesa en este momento. Siguiente. Ahora vamos a comenzar con los fundamentos constitucionales de la seguridad social, ¿no? Lo podemos encontrar por una parte, un momento, por favor. Por una parte los podemos encontrar en el artículo 123, apartado A, fracción 29ª de la Constitución General de la República, ¿no? Este artículo, en la fracción precisada que señala, es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Ahorita vamos a ver cuando desglosemos los seguros que comprende el régimen obligatorio, cómo estos seguros que se establecen en esta fracción constitucional se regulan en la propia ley del Seguro Social, ¿no? Y por otra parte, también tenemos la fracción 12ª de este apartado A, que hace referencia al Infonavit, ¿no? Que son aportaciones patronales que realiza el patrón precisamente a este órgano tripartito para que los trabajadores puedan obtener créditos para la adquisición de viviendas, ¿no? Y por otra parte está el apartado B del artículo 123 constitucional. Como ustedes saben, este apartado B hace referencia a los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Y por una parte, este apartado B señala el fundamento constitucional del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, y por otra del FOBISSSTE, ¿no? Esto es en el ámbito federal. Vamos a ver que en el artículo 116 constitucional se establece la facultad de las legislaturas locales para expedir la legislación de seguridad social en cada entidad federativa, ¿no? Entonces, en el país tenemos 53 sistemas de seguridad social. Claro, son 55 sistemas de seguridad social y 4 son federales. Los federales son el IMSS, Infonavit, ISSSTE y el ISFAM, ¿no? El ISFAM es el de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y los otros 51 son de las entidades federativas. Son esas que precisamente las legislaturas locales crean a través del ejercicio de esta facultad prevista en el artículo 116 constitucional. Siguiente. En el marco internacional, ¿no? Vamos a ver a muy grandes rasgos los fundamentos convencionales de la seguridad social, ¿no? En el Sistema Universal de Derechos Humanos, por una parte, están los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un tratado internacional, ¿no? Es una declaración que se considera en el derecho anglosajón como SOTLA, porque únicamente contiene principios, ¿no? Mandatos de optimización para que los estados los realicen en la mayor medida posible, ¿no? Pero en realidad no son tratados vinculantes. Incluso hay una tesis de la Corte que hace referencia a las declaraciones y señala que si bien no son vinculantes, son orientadoras porque los tratados internacionales se inspiran en los principios que componen estas declaraciones, ¿no? Por otra parte, encontramos como fundamento el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, ¿no? Estos son los famosos DESCA, derechos de segunda y tercera generación, como lo son los sociales, ambientales, de salud, etcétera, ¿no? Y por otra parte encontramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente hay 7 convenios que se relacionan directamente con los derechos de seguridad social, pero el más importante es el convenio 102 de la OIT, que es el que hace referencia a las normas mínimas de seguridad social, ¿no? Entonces, por lo menos instrumentos
del Sistema Universal de Derechos Humanos que ustedes deben conocer, que guardan relación con la seguridad social, están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los convenios de la OIT, y precisamente el 102, que es el más importante, ¿no? Que es el de las normas mínimas de seguridad social. Y en cuanto al sistema regional de derechos humanos, encontramos en principio el artículo 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Esta declaración americana es como el correlativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en el ámbito regional, ¿no? En el ámbito de América. Por otra parte, encontramos el artículo 9 del protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el protocolo San Salvador. Y por último, encontramos el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos? Que la Convención Americana está basado principalmente en derechos de primera generación, ¿no? Los derechos relacionados con la libertad, con la propiedad y con las posesiones, ¿no? Y en cuanto al protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, está enfocado principalmente en los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales, y últimamente se le adicionó la expresión de ambientales, ¿no? Esa es la principal diferencia entre estos convenios, ¿no? Ahora, también existen otros convenios que guardan relación con la seguridad social y que están destinados a tutelar categorías específicas de personas, ¿no? Como lo son las famosas categorías sospechosas previstas en el párrafo 5 del artículo 1 constitucional, o los menores, ¿no? Y para mencionar algunos de ellos, lectura a los tres que identifiqué, cuyo articulado hace referencia al derecho de seguridad social que debe tutelar a estas categorías, ¿no? El primero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocido por el acrónimo CEDAW. Está la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no? En estos tres convenciones se establecen expresamente la tutela del derecho humano a la seguridad social a favor de estos grupos de la población. Siguiente. Ahora, un precedente importantísimo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que yo creo que pudiera venir en el examen, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos durante mucho tiempo únicamente había estado a través de sus sentencias tutelando derechos de primera generación establecidos expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Los que comentamos que eran la libertad, la propiedad y la posesión, ¿no? Sin embargo, recientemente, en una sentencia, que es la sentencia del presidente Lagos del Campo contra Perú, dictada en el año 2017, reconoció expresamente los derechos sociales, ¿no? ¿Cómo lo hacía anteriormente para proteger un derecho social la Corte Interamericana? Pues hacía una interpretación de derechos de carácter personal e indirectamente de esa manera protegía los derechos sociales. Por ejemplo, si quería proteger el derecho a la pensión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces lo protegía a través del derecho a la propiedad establecido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, indirectamente estaba protegiendo derechos sociales, haciendo valer derechos de primera generación. O, por ejemplo, si se afectaba la libertad sindical en un asunto, entonces consideraba vulnerado el derecho a la libertad de expresión, pero nunca se había pronunciado directamente sobre la vulneración de un derecho de carácter social. Y precisamente fue en esta sentencia de Lagos del Campo contra el Perú, en donde consideró violados derechos de carácter social como son la sindicalización y la seguridad social. ¿Y cómo lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues la Corte Interamericana básicamente tiene una jurisdicción restringida para considerar violados derechos establecidos
en el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Por eso siempre considera violados derechos, pero establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque ahí sí no existe esa restricción para aplicar los fundamentos de esta convención a fin de tutelar derechos convencionales, ¿no? Pero en este caso de Lagos del Campo contra Perú, consideró aplicable el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo establece el principio de progresividad encaminado a tutelar los DESCA, ¿no? Voy a leer rápidamente este fundamento. Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que aparece en diapositiva. Dice, desarrollo progresivo. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena eficacia de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es la Carta de la OEA, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana, a través de este artículo, hizo justiciables todos los DESCA, ¿no? Y específicamente los derechos sociales reconocidos en la Carta de la OEA, ¿no? Incluso hubieron votos particulares en esa sentencia de la Corte Interamericana, después específicamente de la Corte Interamericana, porque se le hizo muy, pues una interpretación bastante flexible sobre las facultades que tiene la Corte Interamericana para aplicar las propias disposiciones de la Convención, ¿no? Señalaba en ese voto particular que la Corte Interamericana se estaba reconociendo facultades que no tiene para hacer justiciables los DESCA en ese asunto, ¿no? Pero en fin, los votos mayoritarios establecieron la posibilidad de hacer justiciables derechos de carácter social mediante la aplicación del artículo 26 de la Convención Americana, que a su vez permite la tutela de las normas establecidas en la Carta de la OEA, ¿no? Y otros precedentes posteriores a este de Campos del Lago contra Perú fue Muelle contra Perú del año 2019 y Buzos Misquitos contra Honduras del año 2021, ¿no? Aquí se estableció también la vulneración del derecho humano a la seguridad social y también la vulneración del Estado de vigilar el cumplimiento de este derecho humano a la seguridad social. Siguiente. Ahora ya vamos a entrar a lo que es el régimen obligatorio de seguridad social. Antes de entrar de lleno a este tema del régimen obligatorio, pues cabe mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social actualmente cuenta con aproximadamente 80 millones de derechohabientes, ¿no? De los que se compone esta cifra de asegurados, pensionados, familiares, etcétera, ¿no? Y el IMSS, por una parte, es un organismo público descentralizado, ¿no? Así lo reconoce el decreto de su creación, la ley que lo regula, y precisamente estos organismos están reglamentados por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Por otra parte, el IMSS es un organismo fiscal autónomo, ¿no? Porque tiene la facultad de fincar créditos fiscales con motivo de la falta de pago de aportaciones obrero-patronales o bien al momento de fincar capitales constitutivos. Y por otra parte, el IMSS también es una persona moral oficial, figura como un organismo asegurador y en juicios civiles y laborales litiga en un plano de igualdad, ¿no? Como los que cotidianamente tenemos en los tribunales laborales al ser demandado como ente asegurador, ¿no? Ahora, el régimen obligatorio, ¿cuántos seguros comprende? En la ley vigente comprende 5 seguros, que son los que aparecen en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Y estos seguros precisamente son de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y por último, guarderías y prestaciones sociales, ¿no? Cabe mencionar que en la ley de 1973
los seguros que aparecen bajo los numerales 3 y 4 eran uno solo y no venía el de retiro, porque el de retiro se creó hasta el año de 1992, ¿no? Entonces, en la ley de 1973 van a haber únicamente 4 seguros, porque el 3 y el 4 se denominan como invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, son uno solo y sin incluir el retiro. Siguiente. Ahora, fundamentos que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar la seguridad social, porque es altamente probable que lo consideren en el examen que les van a aplicar. En primer término, el artículo 12 de la Ley del Seguro Social vigente, que establece cuáles son los sujetos de aseguramiento de régimen obligatorio. O sea, aquellos en donde no es opción, sino que obligatoriamente tienen que ser registrados ante el Seguro Social, y si no son registrados, hay consecuencias de carácter legal para sancionar al quien incumple con la obligación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sujetos? En el artículo 12, en la fracción primera, viene la más importante, ¿no? Que son todas aquellas personas trabajadoras que están sujetos a una relación de carácter laboral, independientemente de la denominación, ¿no? Que exista el elemento subordinación, ¿no? Precisamente por eso en esta fracción ustedes, como pueden ver, se citan los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que señalan que hay relación laboral independientemente de que exista o no exista un contrato de trabajo, ¿no? Basta con que exista el elemento de subordinación para que surjan las responsabilidades laborales y de seguridad social inherentes, ¿no? Y incluso si tienen un trabajador que labora una vez a la semana, si esta persona está sujeta a una relación de subordinación, tiene que ser asegurada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Independientemente de que sea por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, que sea un trabajador eventual, que sea un trabajador de temporada, tiene que ser asegurado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen muchos patrones? Muchos patrones contratan a trabajadores bajo esquemas de simulación para ocultar la relación laboral, ¿no? Esto está muy claro en aquellos casos de los contratos civiles, ¿no? Los contratos de los profesionistas que están bajo honorarios, pero que en realidad todas las características de esa relación indican que es de carácter laboral, ¿no? Y también los comisionistas, ¿no? Incluso hay criterios de la Corte que hacen referencia a cuando un comisionista se rige bajo las leyes mercantiles y cuando se rige bajo las leyes laborales, ¿no? Entonces, son dos ejemplos muy claros de cuando pudieran existir relaciones laborales encubiertas, y ahí sí el tribunal al que le corresponda analizar tiene que entrar al estudio de todas las características de esa relación para ver si existe subordinación, si está sujeto a una jornada laboral, si está sujeto a un salario, la dependencia económica que exista entre el presunto cliente. Entonces, todas esas características influyen también para definir si procede o no procede asegurar al trabajador en el régimen obligatorio, conforme a la fracción primera. Y casos que no son trabajadores, el administrador único. ¿Por qué no es un trabajador el administrador único que deba ser inscrito en el Seguro Social? No lo es porque simplemente no rige esa condición de subordinación propia de las relaciones laborales, ¿no? Es un representante que ejerce un poder de mando, ¿no? Directamente concedido por el máximo órgano de la persona moral, que es la asamblea, ¿no? Incluso hay una tesis de la Corte que dice que justamente es el rubro que se establece en la diapositiva, que dice que cuando en una sola persona se concentra en la calidad de administrador único y de gerente general, no procede asegurarlo en el régimen obligatorio. Siguiente. Segundo supuesto de sujetos que deben ser asegurados, los socios de las sociedades cooperativas, ¿no?
Como ustedes saben, las sociedades cooperativas está integrada por socios que colaboran de alguna manera para un fin común, ¿no? Son actividades económicas esencialmente con un fin especulativo y están reglamentadas por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y precisamente en el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas se establece la obligación del Consejo de Administración de hacer el pago de estas aportaciones de seguridad social, ¿no? Como si el Consejo de Administración asumiera la responsabilidad de un patrón y por ende es quien debe realizar las aportaciones en beneficio de los asociados. Por otra parte, la fracción tercera de este artículo señala como sujetos del régimen obligatorio a las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala la propia Ley del Seguro Social y los reglamentos correspondientes, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy claro que siempre se cita para identificar a los sujetos beneficiados con esta fracción, que es a los alumnos de planteles educativos, ¿no? Esto fue a raíz de un decreto presidencial del 14 de septiembre de 1998. Si les interesa más información sobre este tema, pueden consultarlo en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Que fue esta fecha en que se publicó este decreto, ¿no? Y es el gobierno federal el que precisamente paga la cuota en beneficio de estos alumnos con base en el salario mínimo, ¿no? Y por último está la fracción cuarta, que son las personas trabajadoras del hogar. Esta fracción se adicionó el 2 de julio de 2019, ¿no? ¿Y de dónde surgió esta fracción? Esta fracción surgió del amparo directo atraído por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado con el número de expediente 9/2018, ¿no? En esta jurisprudencia la Corte consideró que había una discriminación indirecta a las trabajadoras del hogar porque conforme a las cifras del INEGI había un sector de la población mujer que predominaba entre las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, al excluirse a las trabajadoras del hogar, así los trabajadores del hogar del régimen obligatorio del Seguro Social, indirectamente se estaba discriminando a la mujer, ya que en su gran mayoría este sector de la población está conformado por mujeres, ¿no? Entonces, la Corte en un caso inédito, en amparo directo, ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar un programa piloto para que gradualmente se fuera reconociendo a los y las trabajadoras del hogar el derecho a la seguridad social mediante su incorporación en el régimen obligatorio, ¿no? Y a la fecha ya es obligatorio, sin embargo, no están bien definidas las reglas porque sigue operando este programa piloto y hay que pagar las cuotas quienes tengan trabajadores o trabajadoras del hogar. Hay que pagar esas cuotas por adelantado, ¿no? Se pagan antes del día 20 de cada mes y eso implica el aseguramiento del mes subsecuente, ¿no? Y una cuestión que sigue latente, un tema que sigue sobre la mesa porque todavía no han adquirido esa igualdad material, ¿no? En relación con los demás sujetos del régimen obligatorio, que es que a la fecha las trabajadoras del hogar y los trabajadores del hogar no pueden adquirir créditos de vivienda, ¿no? Ya que sus aportaciones no incluyen este rubro de vivienda. Siguiente. Ahora, otro artículo muy importante que tienen que tener en cuenta es el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, que establece las obligaciones del patrón en materia de seguridad social. Y únicamente puse la fracción primera, que es registrar a los trabajadores, darlos de alta o darlos de baja, o comunicar las modificaciones salariales dentro de plazos no mayores a 5 días hábiles, ¿no? Entonces, son varias las obligaciones, no tiene caso mencionarlas. Lo único que tienen que tener presente es que este artículo sí es importante para su preparación para el examen, ¿no? Que es donde se establecen las obligaciones patronales en materia de seguridad social. Otro artículo importante es el 21. El 21 que dice que
no proceden las bajas de los trabajadores durante sus incapacidades temporales, ¿no? Si existe una incapacidad registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el patrón pretende darlo de baja al trabajador, quien se encuentra en incapacidad, no va a prosperar esa incapacidad, ¿no? O normativamente no debería prosperar. Siguiente. Otro artículo importante es el 27. El 27 es el que establece cómo se integra el salario base de cotización para efectos de realizar las aportaciones de seguridad social, ¿no? En primer término, hay que tener presente que el salario base de cotización es distinto al salario diario integrado, ¿no? El salario diario integrado se establece en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 84 y el salario base de cotización se regula en el artículo 27 y siguientes de la Ley del Seguro Social. Y el salario base de cotización sirve para efectos de definir la base para realizar las aportaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, en principio, ustedes pueden ver en este artículo 27 que se parece mucho la definición del salario base de cotización a la definición que emplea de salario diario integrado al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Pero en realidad son distintos, ¿no? Porque en este mismo artículo 27 se establecen conceptos que se excluyen de la integración del salario base de cotización, ¿no? Por ejemplo, tratándose de alimentos y de habitación, estos conceptos en algunos casos se incluyen y en otros casos se excluyen, ¿no? Y en los casos que se incluyen, pueden modificar e incrementar considerablemente el monto del salario base de cotización. Entonces es un error tomar el salario base de cotización que se advierte de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social y utilizarlo en un conflicto laboral para cuantificar prestaciones laborales, ¿no? Entonces eso lo tienen que tener muy presente el día de mañana que sean secretarios instructores. Otro artículo importante, este salario base de cotización tiene límites y estos límites se establecen en la ley de 1997 en el artículo 28, en la ley de 1973 en el artículo 33, ¿no? ¿Qué dice el Papito, artículo? ¿qué quieres, papito? Sí, Memoria. sí. En la ley de 1997 se establece un tope de 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Es decir, si una vez que ustedes cuantifican su salario base de cotización, les arroja una cantidad mayor a 25 salarios mínimos, entonces el tope, ya sea para las aportaciones o para la cuantificación de prestaciones en dinero, tiene que ser esos 25 veces el salario mínimo general. Ahorita vamos a ver cómo esta denominación de salario mínimo general no se tiene que entender textualmente, ¿no? Sino a la luz de una reforma constitucional de 2016. ¿Y qué dice la ley de 1973? La ley de 1973 hace referencia a un tope de 25 veces el salario mínimo, salvo para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. En estos casos se establece un tope de 10 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, ¿no? Y la Corte ya ha establecido en jurisprudencia que no se pueden combinar estos artículos, ¿no? Si un trabajador pide una pensión conforme a la ley del 73, una pensión ya sea de invalidez o de cesantía en avanzada, vejez, el trabajador no puede pedir esta pensión de la ley del 73 con el tope de la ley del 97, ¿no? No puede decir, pues tópame la 25 veces el salario mínimo porque es lo que más me conviene de esta ley del 97. No, se tiene que quedar con el tope de la ley del 73 si pide una pensión conforme a esta ley. Siguiente. Ahora, aquí hay un aspecto muy importante que tienen que tomar en cuenta en la lectura de estos dos artículos que leímos de la ley
del 97 y de la ley del 73, que es la base que se va a utilizar para el tope, ¿no? Esos artículos hacen referencia a 25 veces y 10 veces el salario mínimo. Pero a raíz de una reforma constitucional de enero de 2016 relacionada con la desindexación del salario mínimo, estas unidades de salario mínimo únicamente tienen que preservarse para aspectos estrictamente laborales, ¿no? Y todo lo demás, tratándose de pensiones, tratándose de multas y cualquier otro referente establecido en cualquier otra ley, se tiene que entender como unidad de medida y actualización, como la UMA, ¿no? Incluso en el amparo directo resuelto por la Corte, por la segunda sala específicamente, en el número de expediente 29/2022, en el párrafo 175 de esta sentencia de la Corte, señaló textualmente lo siguiente, haciendo referencia al artículo de la Ley del Seguro Social de 1973, que establece el tope de 10 veces el salario mínimo. ¿Qué dijo la Corte aquí textualmente? Dice, en el entendido de que el tope máximo en mención debe cuantificarse a razón de 10 veces la unidad de medida de actualización en términos de las consideraciones desarrolladas por esta segunda sala al resolver el amparo revisión 266/2022, ¿no? En este 266/2022 hubo una mayoría de tres votos, entonces no hubo un precedente obligatorio. Pero ya en esta sentencia del 29/2022 sí hubo una mayoría de 4 votos. Entonces eso ya implica un precedente obligatorio, ¿no? Es una jurisprudencia por precedente obligatorio. Entonces, conforme a esta porción de la sentencia, el tope de 10 veces el salario mínimo establecido en la ley de 1973 se tendría que entender como 10 veces la unidad de medida de actualización. Aunque en la práctica veo que se sigue aplicando el tope de 10 veces el salario mínimo para efectos de las pensiones de la ley de 1973. Por ahí veo una pregunta. Dice, por ejemplo, en las pensiones garantizadas, ¿sería UMA o salario? ¿Qué es UMA? En las pensiones garantizadas, en el propio cuadro, la base es el salario mínimo, pero posteriormente, para identificar los diferentes rangos salariales, se utiliza la UMA. Siguiente. Otro artículo importante, ¿no?, que es para la determinación del salario base de cotización en función del tipo de salario, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos el salario fijo, pues no hay ningún problema, ¿no? Aplicamos la regla que establece el artículo 15, fracción primera de la Ley del Seguro Social, que es dar aviso de la modificación salarial dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? Pero cuando es el salario variable o bien uno mixto, ¿no?, que en parte está compuesto por una porción fija y luego por otra porción variable. Cuando son variables, se obtiene un promedio bimestral, ¿no? Entonces, supongamos que son 2 meses, cada uno de estos meses tiene 30 días, sumamos los salarios variables que se obtuvieron durante estos 2 meses, lo dividimos entre 60 y ya tenemos la parte variable, ¿no? Y en caso de que sea un salario mixto, sumamos la parte fija y la parte variable, ¿no? Entonces, básicamente, para obtener la porción variable del salario base de cotización, hay que obtener un promedio bimestral, ¿no?, los 2 meses anteriores. Siguiente. Ahora, entrando al seguro de riesgos de trabajo. El seguro de riesgo de trabajo, en principio cabe mencionar que en el artículo 123, apartado A, fracción 14 de la Constitución, se señala la responsabilidad constitucional del patrón
de indemnizar a los trabajadores por las enfermedades o los accidentes profesionales, ¿no? Entonces, en principio, es una responsabilidad patronal, ¿no? Esa indemnización. Sin embargo, en el artículo 53 de la Ley del Seguro Social se establece la figura de la subrogación. ¿Qué consiste la subrogación? Si el patrón asegura a su trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el Instituto Mexicano del Seguro Social quien va a cubrir esas indemnizaciones con base en la Ley del Seguro Social. Entonces, hay una jurisprudencia de la Corte que establece precisamente la equivalencia entre las indemnizaciones que la Ley Federal del Trabajo establece para riesgos de trabajo y las prestaciones en dinero y en especie que la Ley del Seguro Social establece cuando esos trabajadores son asegurados por el propio instituto, ¿no? Entonces, en principio, es una responsabilidad del patrón establecida en esta fracción 14 del 123 apartado A constitucional. Pero si es asegurado este trabajador ante el instituto, opera la subrogación y entonces es el instituto quien debe responder de estas indemnizaciones con base en la ley que lo rige, ¿no? Ahora, los tipos de riesgos de trabajo que hay accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, ¿no? Los accidentes de trabajo son lesiones que ocurren por una acción repentina, ¿no? Por ejemplo, que se fractura un brazo en el trabajo, que con motivo de una caída pierde la vida el trabajador. Esos son accidentes de trabajo. Y una enfermedad de trabajo son acciones continuadas, es decir, cuando el trabajador durante cierto tiempo está realizando determinada actividad o está desempeñando su labor bajo un determinado medio ambiente que a la postre le genera un padecimiento, esa es una enfermedad de trabajo, ¿no? Esa no es repentina, no surge en el acto, ¿no? Sino que surge después de que se presta servicios por un lapso más o menos prolongado. Y hay una tercera categoría que son los accidentes en trayecto, ¿no? Que son los que ocurren del domicilio del trabajador a la fuente de trabajo y viceversa, de la fuente al domicilio del trabajador, ¿no? Y para este último criterio es muy importante tomar en cuenta lo que determina el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Consejo Técnico emite acuerdos, circulares y criterios en donde va definiendo cuándo se actualiza y cuándo no se actualiza un accidente en trayecto, ¿no? Por ejemplo, si un padre de familia va y deja a sus hijos a la escuela y después de la escuela se va al trabajo y se accidenta en el trayecto del domicilio a la escuela, entonces en ese caso sí ocurre un accidente de trabajo conforme a un criterio del Consejo Técnico del IMSS, ¿no? Ahora, otros dos fundamentos muy importantes que no están en la Ley del Seguro Social, pero que tienen que tener presentes en este tema de riesgos de trabajo, son los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo. El 513 hace referencia a las tablas de enfermedades y el 514 hace referencia a las tablas de evaluación de incapacidades. Cabe mencionar que en la reforma de noviembre del 2012, por un error, el legislador suprimió esta tabla establecida en el artículo 514 y a la fecha está próxima la publicación de las nuevas tablas y mientras ello no ocurra, tenemos que seguir aplicando la tabla del 514 que aparecía previo a la reforma del año 2012, ¿no? Entonces, el artículo 513, estas tablas de enfermedades, ¿qué señalan, no? De ahí se derivan presunciones legales, ¿no? Se establecen padecimientos, enfermedades y las actividades que ordinariamente generan esos padecimientos. Por ejemplo, un músico, ¿no? Un músico que toca el saxofón y que trabaja para una academia de música es propenso a desarrollar enfisema pulmonar, ¿no? Y precisamente en la tabla del artículo 513 viene esa relación entre los trabajadores músicos cuyas actividades implica soplar en instrumentos
y su vínculo con el enfisema pulmonar. Entonces, en un juicio, únicamente el trabajador tendría que probar que realiza las actividades propias de alguno de los puestos que se establecen en este artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo para que se presuma el padecimiento con el que se vincula, ¿no? Claro, es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Entonces, basta con que el trabajador se ubique en esa actividad que conforme a la tabla del 513 puede generar determinado padecimiento sin que ello impida que el patrón o bien el organismo asegurador ofrezcan pruebas en contrario para desvirtuar esa presunción. Y por otra parte, el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo establece la evaluación de incapacidades, ¿no? Evaluación de incapacidades en el sentido de cuál es el porcentaje de incapacidad que genera la pérdida de un órgano o bien que se disminuya la función de ese órgano. Ahora, las prestaciones en dinero que otorga el seguro de riesgo de trabajo. En caso de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, se otorga un subsidio al 100% del salario base de cotización durante 52 semanas, ¿no? Después de estas 52 semanas, se determina si ya procede a dar de alta al trabajador para que se incorpore al trabajo o si procede a emitir una pensión, ¿no? Las pensiones pueden ser por incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente total es cuando de plano existe una incapacidad para continuar laborando, ¿no? Le impide continuar laborando a raíz de ese accidente o enfermedad profesional. Y ahí procede el pago de una pensión equivalente al 70% del salario base de cotización. Y en caso de que sea una incapacidad permanente parcial, es decir, que no genera una incapacidad total, se determina tomando como tope ese 70% el porcentaje de incapacidad que se fije conforme a la tabla del 514, ¿no? Entonces, ya una vez que se agotan esas 52 semanas del subsidio, el IMSS te puede otorgar una pensión definitiva, o bien si ve que hay posibilidades de mejora, te puede otorgar una pensión provisional. Esa pensión provisional dura 2 años, ¿no? Y es una pensión provisional para que se vaya adaptando el padecimiento a un porcentaje fijo que es posible que ya no pueda variar ya una vez que transcurran esos 2 años, ¿no? Entonces, eso es un periodo de adaptación para ver cómo va evolucionando el padecimiento. Ya una vez que transcurren esos 2 años, ya el IMSS te emite la pensión definitiva, ¿no? Que esa ya va a regir de manera indeterminada. Aquí hay que tomar en cuenta los diferentes porcentajes de incapacidad para ver cuáles son las prestaciones en especie a las cuales es acreedor el asegurado, ¿no? Si es una incapacidad de hasta el 25%, entonces no procede la pensión, procede a otorgar una indemnización global. La indemnización global son 5 anualidades conforme al salario base de cotización, ¿no? En caso de que sea una incapacidad superior al 25%, pero que no exceda del 50%, se da la opción al asegurado de escoger la indemnización global o bien de escoger una pensión. Y si es una incapacidad que supera el 50%, entonces forzosamente procede la pensión al asegurado, ¿no? Y por último, el aguinaldo, conforme a la ley vigente, únicamente procede en caso de que se otorgue una pensión por incapacidad permanente total o bien una pensión por incapacidad permanente parcial que supere el 50% de incapacidad. Por otra parte, en cuanto a las prestaciones en especie de este seguro, tenemos además las que se establecen en el seguro de enfermedades y maternidad, que es la atención médica, los servicios médicos del IMSS. También se establecen algunas adicionales en el artículo 56 de la Ley del Seguro Social. Algunas de ellas son las prótesis, la rehabilitación, ortopedia, etcétera. Otro dato muy importante, tratándose de accidentes de trabajo, no hay tiempo de espera. Si te lesionas el primer día,
ya entra el seguro, ¿no? Y aquí, a diferencia del seguro de enfermedades y maternidad o de los demás seguros de la ley del Seguro Social, el patrón responde por los accidentes de trabajo, aun cuando dé de alta al trabajador. En caso de que dé de alta al trabajador con posterioridad a los 5 días que establece la ley, si ocurre el accidente de trabajo dentro de esos primeros 5 días, también procede a la indemnización, ¿no? Entonces, tratándose de otros seguros, sí se le da 5 días al patrón para asegurar a sus trabajadores, ¿no? Pero tratándose de riesgos de trabajo, no se le dan esos 5 días al patrón. Si ocurre el riesgo de trabajo desde el primer día de labores, entonces el patrón tiene que responder por ese accidente de trabajo en caso de que no haya asegurado al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? ¿Qué pasa si se accidenta un trabajador y no está asegurado? Entonces, en ese caso, aplica lo que establece el artículo 77 de la Ley del Seguro Social. El artículo 77 de la Ley del Seguro Social dice, si un trabajador se accidenta y no está dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que otorgar las prestaciones en dinero y en especie de riesgo de trabajo. Y además, queda expedita su facultad para fincar capitales constitutivos al patrón, ¿no? Y los capitales constitutivos al patrón son elevadísimos, vienen en el artículo 78 de la Ley del Seguro Social, ¿no? Prácticamente el patrón termina pagando 3 veces lo que le hubiera costado asegurar al trabajador oportunamente, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar conciencia de esta obligación que tienen los patrones de asegurar a los trabajadores desde el primer día de labores o incluso un día antes de que inicien labores, ¿no? Tal como lo establece el reglamento de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto al seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de enfermedades y maternidad, establecí este cuadro para hacerlo más didáctico. Vamos a iniciar por el de enfermedades, ¿no? El de enfermedades tiene un periodo de espera de 4 semanas, es decir, para que pueda operar el seguro de enfermedades, tiene que durar 4 semanas laborando el trabajador y registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. A eso se le llama el periodo de espera, ¿no? ¿Y cuáles son las prestaciones en dinero para que opere este seguro de enfermedad? Es que a partir del 4.º día de incapacidad se le otorga un subsidio equivalente al 60% del salario base de cotización. Y este subsidio se le puede otorgar por 52 semanas que se pueden prorrogar a 26 semanas más, ¿no? Entonces, en caso de que el trabajador se enferme por una cuestión ajena a un riesgo profesional, entra este seguro. A partir del 4.º día, el Instituto Mexicano del Seguro Social le paga este subsidio conforme al 60% del salario base de cotización y se puede extender primero 52 semanas, prorrogables a otras 26 semanas más, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones en especie? Las prestaciones en especie en seguro de enfermedades se establecen en el capítulo correspondiente y básicamente es la atención médica, ¿no? Y los tratamientos que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social para la recuperación del asegurado, ¿no? El seguro de enfermedades protege tanto al asegurado como a familiares, ¿no? Descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, etc. Y también hay una conservación de derechos para este seguro de enfermedades, ¿no? Si se tienen cotizaciones de 8 semanas ininterrumpidas previo a la baja, entonces se tiene derecho a la conservación de este seguro
por 8 semanas posteriores a la baja, ¿no? Entonces, puedes estar dado de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero continuar gozando de la atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social por 8 semanas más, específicamente en cuanto a las prestaciones en especie, ¿no? que es la atención médica. Y por otra parte está el seguro de maternidad. El seguro de maternidad, ¿cuál es el periodo de espera? Que la asegurada haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, ¿no? Que es aproximadamente unos 9 meses, que es precisamente para la certificación de la fecha probable de parto, ¿no? ¿Y cuáles son las prestaciones en dinero que se otorgan por el seguro de maternidad? Es el subsidio al 100% del salario base de cotización. Y esto es en los periodos de preparto y posparto, ¿no? En puerperio, que suman en total 3 meses, ¿no? Son 42 días antes de la fecha probable de parto y 42 días después, ¿no? Y se les tiene que pagar un subsidio del 100% del salario base de cotización. En cuanto a las prestaciones en especie, pues es la atención médica obstétrica, tratándose de las etapas de embarazo y durante el parto y el posparto, ¿no? Y estas prestaciones en especie se hacen extensivas a la esposa o concubina del asegurado. No únicamente aplica para la asegurada. Y también tratándose del seguro de maternidad, aplica una conservación de derechos. Es igual, es por 8 semanas posteriores a la baja. Si dentro de estas 8 semanas posteriores a la baja inicia el embarazo, entonces entra la protección y esta protección se extiende hasta la etapa de posparto o puerperio, ¿no? Esto es conforme a este acuerdo del Consejo Técnico 196, diagonal 2005. ¿Siguiente? Ahora, en cuanto al seguro de invalidez y vida, vamos a comenzar con el de invalidez, ¿no? ¿Cuáles son los 3 requisitos para que opere el seguro de invalidez conforme a la ley del 97? En primer término, que ocurra al asegurado o a la asegurada un padecimiento que impida procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de la que haya percibido el último año. El segundo requisito es que este padecimiento no sea a raíz de un riesgo de trabajo, ¿no? Tiene que ser con motivo de una enfermedad general, ¿no? Porque en caso de que sí haya un riesgo de trabajo, entonces opera precisamente el seguro de riesgo de trabajo. Y el último requisito es que se cumpla con el periodo de espera. El periodo de espera es que transcurra cierto tiempo después de la alta del trabajador ante el Seguro Social. Entonces, ¿cuál es el periodo de espera para el seguro de invalidez? La regla general es que son 250 semanas. La excepción es que sean 150 semanas cuando la invalidez que se dictamina es superior al 70%, al 75%, ¿no? Ahora, para la cuantificación de las pensiones de invalidez, hay que atender al régimen del seguro social que rige al asegurado, ¿no? Porque para la ley de 1973 se establece una forma de cuantificación totalmente distinta que la que establece la ley de 1997, ¿no? En la ley de 1997, la pensión de invalidez equivale al 35% del promedio de las últimas 500 semanas cotizadas o las que tengan, ¿no? Pueden ser menos de 500 semanas cuando ocurra la invalidez. Entonces, sobre esa base se va a obtener el promedio y a ese promedio se le va a aplicar el 35%. Entonces ya se obtiene así la pensión de invalidez. Es una operación aritmética muy sencilla. Pero tratándose de la ley del Seguro Social de 1973, es una cuantificación más compleja.
Aquí hay que tener muy presente que la pensión de invalidez de la ley de 1973 se calcula exactamente igual que la pensión de vejez de la ley de 1973. Son iguales, ¿no? Una diferencia sustancial en cuanto a la forma de cuantificar estas pensiones es que, a diferencia de la ley de 1973, en la ley de 1997 no importa el número de semanas que haya cotizado el actor para efectos de obtener incrementos, ¿no? Ahí sí pudo haber cotizado el trabajador 2,000 semanas y finalmente va a ser el mismo cálculo que se utilice para obtener la pensión de invalidez conforme a la ley del 97, ¿no? 35% del promedio de las últimas 500 semanas. En cambio, en la ley del 73 sí influye el número de semanas cotizadas para determinar el monto de la pensión, porque en la medida de que dentro de la operación aritmética algo extensa que se realiza para calcular las pensiones de la ley de 1973 por invalidez, precisamente se contempla el número de semanas cotizadas, ¿no? Y eso se refleja en incrementos a la pensión, ¿no? Entonces es una distinción muy importante entre una ley y otra, ¿no? Y es una de las principales razones por las cuales los trabajadores del régimen de transición, es decir, los que pueden escoger entre una ley y otra, terminan decantándose por la del 73, ¿no? Porque eso se refleja en pensiones más cuantiosas. También otro concepto que tienen que tomar en cuenta es las asignaciones familiares y de ayuda asistencial, ¿no? A estas pensiones de invalidez se les suma estas prestaciones adicionales que son apoyos económicos por cargas familiares o para asistencia propia, ¿no? Que tratándose de cónyuges, concubinas, podría representar un incremento del 15% de la pensión, y tratándose de hijos o ascendientes podría representar un incremento del 10%, ¿no? Hay unas reglas excepcionales, pero nos vamos a quedar con las generales. Otro aspecto muy importante que distingue la ley del 97 y la ley del 73. Tratándose de la ley del 97, la ley vigente, el pago de esta pensión de invalidez se hace por conducto de institución aseguradora, ¿no? Y tratándose de la ley de 1973, el pago lo asume el gobierno federal. ¿Por qué es diferente uno y otro? Tratándose de la ley del 97, pues se rige conforme al sistema de cuentas individuales, ¿no? Cada trabajador ahorra para pagar su propia pensión. Y en la determinación de la pensión intervienen la AFORE, que administra la cuenta individual, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la institución aseguradora con la que se contrata la pensión bajo una modalidad de renta vitalicia. Y por otra parte, en la ley del Seguro Social de 1973 es el gobierno federal el que paga las pensiones, porque aquí no rige el sistema de cuentas individuales, ¿no? Aquí es un sistema de reparto en donde todos los trabajadores realizan aportaciones para costear a aquellos trabajadores, la pensión de aquellos trabajadores que se encuentran en la etapa de retiro. Adelante. Siguiente. Por otra parte está el ramo de vida del seguro de invalidez y vida, ¿no? La anterior. ¿Y qué tutela el seguro de vida? Tutela precisamente la defunción del asegurado o pensionado por causa ajena a riesgo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la defunción ocurre con motivo de un riesgo, entonces cobran aplicación las reglas del seguro de riesgos de trabajo, ¿no? Aquí hay un periodo de espera que son de 150 semanas, es decir, el asegurado tuvo que haber cotizado por lo menos 150 semanas para que en caso de que ocurra su defunción, entonces cobre aplicación el seguro de vida en beneficio de aquellos beneficiarios legales, valga la redundancia, que establece la ley del Seguro Social. Beneficiarios que reconoce la ley son los viudos, en donde se comprenden los cónyuges concubinos. Incluso recientemente se agregó
a personas que forman una vida familiar bajo una unión de hecho. Ellos tienen derecho a una pensión del 90% de ese 35% que le aplicaba o que le debió aplicar al asegurado conforme al seguro de invalidez, ¿no? Entonces, primero se obtiene el 35%, y ese 35% se le aplica el 90%. Y eso es el seguro de vida para la cónyuge o la concubina. Y tratándose de huérfanos o de ascendientes, aplica el 20% de ese 35%. Y también existen causas de terminación de estas pensiones derivadas. Las causas de terminación, tratándose de pensiones de viudez, en la ley se establece la contracción de nupcias con un tercero. O sea que si el viudo o la viuda se casa con un tercero, finaliza su pensión por viudez. Y esta disposición me parece que ya ha sido declarada inconstitucional por el alto tribunal precisamente por vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también por vulnerar el derecho de seguridad social de aquella persona que decida casarse nuevamente o unirse bajo concubinato con un tercero. Y por otra parte, las pensiones de orfandad, ¿cuándo terminan? Terminan cuando el huérfano adquiere la mayoría de edad, pero si está estudiando en planteles educativos del sistema educativo nacional, esta pensión de orfandad se puede prolongar hasta los 25 años, ¿no? Y ya una vez que finaliza, se le otorga un finiquito de 3 meses de pensión. Omití mencionar que la ley del Seguro Social establece un finiquito de 3 años para la viuda o el viudo cuando contrae nupcias con un tercero, ¿no? Entonces aquí hay diferencia entre la terminación de una pensión de viudez y la terminación de una pensión de orfandad, porque a la viuda se le otorga un finiquito de 3 años de pensión y al huérfano de 3 meses de pensión. Y por último están las pensiones de ascendencia y como causa de terminación, la muerte del ascendiente. Ahora, tratándose de seguro de invalidez y vida, existe la posibilidad de que una vez que cause baja, el asegurado o pensionado pierda ese seguro que lo protege ante las contingencias relacionadas con la invalidez o el fallecimiento del asegurado. Entonces, aquí la ley del Seguro Social establece la posibilidad de que este aseguramiento se prolongue, se extienda, incluso una vez que causa baja el asegurado o el pensionado del régimen obligatorio del Seguro Social, ¿no? En este caso el asegurado. Y esta extensión es hasta una cuarta parte del tiempo cotizado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Un trabajador que estuvo cotizando durante 10 años en el Seguro Social y causa baja, entonces opera la conservación de derechos hasta 2 años y medio más con posterioridad a su baja, ¿no? Porque es el equivalente de una cuarta parte del tiempo cotizado. Entonces, él va a seguir protegido por estos seguros de invalidez y de vida hasta por una cuarta parte del tiempo cotizado, que serían 2 años y medio después de la baja, ¿no? Entonces, si ocurre la defunción del trabajador, por ejemplo, 1 año después de la fecha de baja, como esta defunción ocurre dentro del periodo de conservación de derechos, procede la tutela del seguro de vida a sus beneficiarios legales, ¿no? Ahora, también es importante tomar en cuenta que las semanas cotizadas pueden caducar. ¿Cuándo caducan las semanas cotizadas? Cuando causas baja y duras cierto tiempo sin reingresar al régimen obligatorio del Seguro Social, ¿no? Entonces, ya después de que caducan las semanas,
cuando reingresas al Seguro Social, tienes que elaborar durante cierto tiempo asegurado ante el instituto para que se puedan reactivar esas semanas, ¿no? Y ya una vez que se reactivan, ya puedes gozar de los beneficios propios del número de semanas que tengas. Entonces, aquí es muy importante distinguir estas dos instituciones, que es la reactivación de las semanas y la conservación de derechos, ¿no? Incluso tratándose del seguro de vida, la Corte recientemente declaró inconstitucional la fracción tercera del artículo 151 de la Ley del Seguro Social vigente, que establece como condición para gozar del seguro de vida la reactivación de semanas, ¿no? Y este es el rubro que señala la tesis, derechos de seguridad social. El artículo 183, fracción tercera de la ley anterior, de la anterior Ley del Seguro Social, y su correlativo 151, fracción tercera de la ley vigente, al no prever la figura de reactivación de derechos de una persona trabajadora que fallece sin haber cotizado 52 semanas después de reingresar al régimen obligatorio, vulneran el derecho fundamental a la seguridad social. Entonces, ¿qué dijo la Corte aquí? La Corte dijo que si el trabajador deja de cotizar durante cierto tiempo y eso provoca la caducidad de sus semanas y con posterioridad a la caducidad de sus semanas reingresa al Seguro Social y el tiempo que está laborando durante ese reingreso no le alcanza para reactivar esas semanas, entonces no tiene por qué resentir los beneficiarios legales las consecuencias de esa inesperada defunción, ¿no? Como murió por una causa que no es imputable ni al asegurado ni a sus beneficiarios, no se puede sancionar a los beneficiarios con la negación del derecho de seguridad social a través del otorgamiento de una pensión bajo el seguro de vida, ¿no? Sino que procede a otorgarles la pensión del seguro de vida, llámese la pensión de viudez, de orfandad o de ascendencia, debido a esta causa ajena a ellos, ¿no? Y siguiente. Aquí viene precisamente los plazos de reactivación que señala el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. En caso de que un trabajador dure menos de 3 años de baja del Seguro Social, si su reingreso es dentro de los 3 años siguientes a su baja, entonces es una reactivación inmediata de las semanas, ¿no? Nunca operó la caducidad. En cambio, si dura más de 3 años dado de baja, pero menos de 6 años, entonces sí opera la caducidad de las semanas y tiene que elaborar en su reingreso 26 semanas para que se reactiven esas semanas caducas. Y si la baja es por más de 6 años, entonces en ese reingreso tiene que elaborar durante 52 semanas, es decir, un año, para que se reactive las semanas que tenía previo a su caducidad. Y una regla especial que establece este artículo 151 es que si el reingreso al Seguro Social se da durante el periodo de conservación de derechos que señalamos, que es una cuarta parte del tiempo cotizado, entonces es una reactivación inmediata, ¿no? Opera el mismo supuesto, opera el primer supuesto que mencionamos, que es una baja por menos de 3 años, en donde nunca opera la caducidad de las semanas y la reactivación de estas es inmediata. Siguiente. Ahora, en cuanto al seguro de cesantía avanzada y vejez, aquí cabe mencionar que la contingencia asegurada es precisamente con posterioridad a los 60 años, caiga en un estado de desempleo el trabajador, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando cause baja del régimen obligatorio del Seguro Social, ya tenga 60 años o más, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece
el régimen respectivo es acreedor a una pensión de cesantía en edad avanzada o bien de vejez, ¿no? Son pensiones incompatibles entre sí. Ahora, aquí hay que distinguir los regímenes de la ley del 73 y el 97, ¿no? En cuanto a la ley del 73, son 3 requisitos los que se tienen que cumplir para obtener una pensión de cesantía en avanzado de vejez, que son 500 semanas cotizadas, una edad de 60 años o más y la baja del régimen obligatorio. Cálculo de las pensiones de la ley del 73 se obtiene tomando en cuenta el salario base de cotización del trabajador. Para ello se hace un promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y también en la fórmula se considera el número de semanas cotizadas y la edad del trabajador. Y estas pensiones las paga el gobierno federal, por lo que comentaba hace unos momentos en cuanto al sistema de reparto bajo el cual se rigen las pensiones de la ley del 73. Y en la ley del 73 se establece un plazo de conservación de derechos de 1/4 parte del tiempo cotizado, similar al seguro de invalidez y vida que anteriormente vimos, ¿no? Pero hay una jurisprudencia de un tribunal colegiado de circuito que declara inconstitucional este plazo de conservación de derechos específicamente para los casos de cesantía en edad avanzada y vejez. Que esta jurisprudencia pudiera ser cuestionable porque por otra parte hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que convalida la constitucionalidad de este artículo que establece un plazo de conservación de derechos específicamente para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿no? Y por otra parte están las pensiones de la ley del 97, específicamente el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, que establecen 3 requisitos y uno de ellos es distinto. En vez de exigir 500 semanas, se exigen 1000 semanas. Cabe mencionar que antes de una reforma de diciembre de 2020, se exigían 1250 semanas, ¿no? Pero se disminuyó a 1000 semanas, ¿no? Y los demás requisitos sí son iguales a la ley del 73, que son una edad de 60 años o más y la baja del régimen obligatorio, ¿no? También cabe mencionar que en esta reforma que les mencioné de diciembre de 2020, que es muy importante para su estudio, se establece en los transitorios que para el año 2021 únicamente se exige para pensionarse la cantidad de 750 semanas y se establece un incremento gradual en la exigencia de estas semanas. Para el 2021 son 750, pero para el 2022 son 775, para el 2023 son 780 y así gradualmente hasta alcanzar las 1000 semanas que establece la ley, ¿no? Eso lo señalan los transitorios del decreto de reformas de diciembre de 2020, ¿no? Entonces, en la medida de que van avanzando los años, se va exigiendo un mayor número de semanas de cotización para poder pensionarse conforme a la nueva ley hasta alcanzar las 1000 semanas, ¿no? Y estas 1000 semanas se van a alcanzar en el año 2031. Y también en estos transitorios se establecen las pensiones garantizadas, que como hace unos momentos lo mencioné, estas pensiones garantizadas son los mínimos bajo los cuales se puede pensionar a alguien conforme al régimen de la ley del 97, ¿no? Y para determinar estas pensiones garantizadas, bajo un esquema o mecánica similar a las pensiones del 73, se toma en cuenta el rango salarial, esto con base en la UMA. Hay distintos rangos que inician desde un salario mínimo y que van avanzando progresivamente conforme a la unidad de medida de actualización. También se toman en cuenta las semanas cotizadas y también se toma en cuenta la edad del trabajador, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí se asemejan estas pensiones garantizadas a las pensiones de la ley del 73. Sin embargo, fuera de estas pensiones garantizadas, donde se establecen
montos fijos o determinados para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Si la pensión que se aspira a obtener es superior a la pensión garantizada, entonces es de monto indeterminado. ¿Por qué es de monto indeterminado? Porque va a depender de la cantidad que hayas acumulado en tu cuenta individual, ¿no? Y para obtener este cálculo intervienen tres sujetos, ¿no? Interviene, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro, la AFORE, que administra los fondos de la cuenta individual. Y, por último, la institución aseguradora con la que el trabajador contrate un seguro bajo la modalidad de renta vitalicia, ¿no? También están los retiros programados, pero nos vamos a enfocar en la renta vitalicia, que es el equivalente a una pensión vitalicia, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan estas pensiones? Que de antemano un tribunal laboral no puede determinar, no lo puede calcular una sentencia. En primer lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social fija el monto constitutivo, ¿no? El monto constitutivo es cuánto le va a alcanzar al trabajador para que contrate su pensión con una institución aseguradora. Y por otro lado, la AFORE transfiere los fondos acumulados por el trabajador a la institución aseguradora con la que se contrate la pensión por renta vitalicia, ¿no? Y la cantidad que le falte al trabajador para alcanzar ese monto constitutivo determinado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la pone el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, el IMSS te completa para que tú puedas contratar tu pensión bajo la modalidad de renta vitalicia ante una institución aseguradora. Y esa parte que pone el IMSS se llama la suma asegurada, ¿no? Y además el trabajador no nomás tiene que contratar su pensión, sino también tiene que contratar un seguro de sobrevivencia, que son las pensiones derivadas que se generen a raíz de su fallecimiento, ¿no? Que son las pensiones del seguro de vida, ya sea viudez, orfandad o ascendencia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues a diferencia de la ley del 73, en la del 97, si aspiramos a obtener una pensión superior a las garantizadas, no podríamos de antemano definir el monto, ¿no? Sino que eso se sigue a través de un procedimiento administrativo en donde intervienen los tres sujetos que mencioné. Y estas pensiones, pues no las paga el gobierno federal, estas pensiones las paga la institución aseguradora con la que se contrate. Y por último, a diferencia de la ley del 97, claro, a diferencia del 73, en la ley del 97 no aplica el plazo de conservación de derechos. Tratándose del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, el legislador suprimió del texto de la nueva ley la figura de conservación de derechos. Siguiente. En cuanto a la devolución de fondos, pues esto de devolución de fondos, pues son un tema muy frecuente en los tribunales laborales, ¿no? Ya sea que beneficiarios solicitan la devolución de fondos acumulados en la cuenta individual de los trabajadores fallecidos, o bien que sean los propios trabajadores fallecidos los que soliciten la devolución de sus propios fondos, ¿no? Y aquí hay diferentes escenarios que se pueden dar, ¿no? En principio, cabe mencionar que las cuentas individuales están integradas por subcuentas, ¿no? Estas subcuentas, tratándose de trabajadores del apartado A, son 5. Son las subcuentas de retiro, cesantía en avanzada y vejez, cuota social, vivienda y aportaciones voluntarias, ¿no? Tratándose de la ley de 1973, si un trabajador se pensiona bajo este régimen, tiene la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos de retiro y de vivienda, ¿no? En cambio, si un trabajador se pensiona conforme al régimen de la ley del 97, no tiene derecho a la devolución de estos fondos, salvo el de aportaciones voluntarias, los propios de la subcuenta de aportaciones voluntarias. ¿Por qué? Porque la totalidad de estos fondos se tienen que transferir para que pueda costearse su pensión, ya sea de cesantía avanzada o de vejez, ¿no?
Incluso los fondos de vivienda se tienen que destinar para el pago de estas pensiones cuando no hayan sido utilizados para la obtención de un crédito, ¿no? Y hay una regla común entre ambos regímenes, que es en aquellos casos en donde no exista derecho a una pensión. Si no existe derecho a una pensión, se puede solicitar tanto el trabajador como los beneficiarios la devolución de la totalidad de los fondos, ¿no? Eso es a muy amplios rasgos las reglas que rigen en el tema de devolución de fondos. Claro que tienen muchas particularidades, por ejemplo, trabajadores jubilados del IMSS, en donde también cobra aplicación normas de su contrato colectivo de trabajo para definir los alcances de sus beneficios de seguridad social y las subcuentas cuya devolución en todo caso procede, ¿no? Que se rigen bajo un esquema muy parecido a la ley del 73, porque son pensiones complementarias de este régimen. Siguiente. En cuanto al régimen voluntario, cabe mencionar que en el régimen voluntario, a diferencia del régimen obligatorio del Seguro Social, en el régimen voluntario es opcional, ¿no? Es opcional el aseguramiento. Y vamos a mencionar algunas categorías del régimen voluntario. Importante es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. La continuación voluntaria en el régimen obligatorio es aquella opción que se le da a los trabajadores cuando hayan causado baja, pero que quieran seguir cotizando para obtener una pensión, ya sea bajo el rubro de cesantía avanzada y vejez, o bien bajo el rubro de invalidez y muerte, o invalidez y vida, conforme a la denominación de la ley actual. Entonces, en estos casos, el asegurado, después de que causa baja, opta por esta modalidad 40, que así se le llama en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y él es el que continúa realizando las aportaciones tanto del trabajador como del patrón. El gobierno federal sigue cubriendo su parte, ¿no? Pero en este caso el trabajador, si quiere continuar asegurado para alcanzar estos beneficios de los seguros de invalidez y vida y de retiro, cesantía avanzada y vejez, entonces él cubre su parte y la parte que le corresponde al patrón, ¿no? Y actualmente es complicado esto porque también en la reforma que comentamos hace unos momentos hubieron incrementos en las cuotas patronales, ¿no? Y actualmente, conforme a este incremento, en el año 2023, únicamente lo que comprende las cuotas de invalidez y vida y de RCB van a alcanzar el 10.075 de salario base de cotización. Y esto se va a incrementar de manera gradual, 1.09 cada año a partir de 2023 hasta alcanzar el 2030, ¿no? Entonces, anteriormente sí era una muy buena opción para alcanzar pensiones de la ley del 73 cuando los trabajadores hayan causado baja y les falten pocas semanas para alcanzar su pensión de cesantía avanzada y vejez, ¿no? Es decir, cuando se queden cortos por cuanto hace a esas 500 semanas o a esas 1000 semanas que exige la ley vigente, ¿no? Es que en la continuación voluntaria del régimen obligatorio no aplica el servicio médico, ¿no? Una condición para la continuación voluntaria en el régimen obligatorio es que deben de haber cotizado los trabajadores que causan baja por lo menos 52 semanas durante los últimos 5 años y tienen que ejercer este derecho de la incorporación voluntaria, de la continuación voluntaria, claro, dentro de los 5 años siguientes a la baja, ¿no? Si no ejercen este derecho de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio 5 años posteriores a la baja, entonces posteriormente ya no lo pueden hacer valer, ¿no?
Y ya una vez que se den de alta bajo la continuación voluntaria, tienen la opción de pagar retroactivamente las cuotas obrero-patronales desde la fecha en que causaron baja, o bien iniciar a pagarlas a partir del momento en que se dan de alta en la continuación voluntaria del régimen obligatorio. Y como condición es que se registren con el mismo salario con el que estaban registrados al momento de su baja, o con un salario base de cotización superior al que estaban registrados, ¿no? Siempre y cuando se considere el tope de las 25 UMAS que comentamos anteriormente. Siguiente. Y por otra parte está la incorporación voluntaria en el régimen obligatorio. Hay que distinguir estas dos figuras, ¿no? Lo que es la continuación voluntaria del régimen obligatorio y la incorporación voluntaria del régimen obligatorio. La incorporación voluntaria del régimen obligatorio únicamente procede en beneficio de estas personas que específicamente se señalan en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, ¿no? Que son los trabajadores independientes, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, los patrones, personas físicas, y esta última fracción, la fracción quinta, es muy importante, que son los trabajadores al servicio de administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, ¿no? Entonces, en fracción quinta, esta fracción quinta se puede incorporar al régimen obligatorio mediante la celebración de un convenio entre una entidad federativa o un municipio y el IMSS. Todos los trabajadores al servicio del Estado locales que presten sus servicios para esa entidad federativa o ese municipio, ¿no? Eso se le llama un convenio de incorporación y es frecuente en las entidades federativas. Entonces, eso hay que tenerlo presente. El Instituto Mexicano del Seguro Social no es únicamente para trabajadores del sector privado, o bien para organismos públicos descentralizados o organismos autónomos cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rija conforme al apartado A, sino que también podemos encontrar a trabajadores que presten servicios para el Estado, precisamente bajo esta modalidad de la incorporación voluntaria en el régimen obligatorio. Previa celebración del convenio entre la entidad federativa o municipio y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiente. Y también están estos seguros, que es el seguro de salud para la familia. Cabe mencionar que en cuanto al seguro que anteriormente mencioné, que es la incorporación voluntaria en el régimen obligatorio, el ámbito de protección, o sea, los seguros que aplica para cada una de estas categorías establecidas en sus 5 fracciones es diferente, ¿no? Para eso hay que atender a la propia ley del Seguro Social y al reglamento de afiliación, clasificación, recaudación de empresas, el conocido como RACERFI, en donde ya se establecen específicamente el ámbito de protección de estos sujetos que desean asegurarse mediante la incorporación voluntaria. Y en cuanto a los seguros voluntarios, también encontramos el seguro de salud para la familia, que es solo para servicio médico, ¿no? Y por último, los seguros adicionales, ¿no? Que esto es muy poco común cuando patrones desean incrementar la protección que establece la ley de seguro social para sus asegurados. Entonces, estos patrones celebran un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El convenio versa precisamente en realizar aportaciones adicionales para que se amplíen los beneficios que establece la ley del Seguro Social, ¿no? Y por cuanto hace a los seguros voluntarios sería todo. Siguiente. Por último está el seguro de guardería y prestaciones sociales. El seguro de guarderías, pues eso tutela a los padres y madres
que tienen hijos que se encuentran atravesando su etapa de primera infancia, ¿no? La primera infancia es del día de nacimiento 43 hasta los 4 años, ¿no? Porque el día de nacimiento, a partir de los 43 días de nacido, porque durante los primeros 42 días opera el seguro de maternidad. Entonces se conecta el seguro de maternidad con el seguro de guardería, ¿no? Eso es la justificación por la cual el seguro de guarderías comienza a partir del día 43 del nacimiento. Y sobre el seguro de guarderías, algo muy importante que cabe destacar es que recientemente fue reformado, y esto fue a raíz de algunas sentencias emitidas por la Corte, en donde se declaraba inconstitucional la ley del seguro social, precisamente el artículo que fue derogado, en donde se establecía que para que esta protección operara en beneficio del padre viudo, eh, para que esta protección del seguro de guarderías prosperara en beneficio del padre, era necesario que éste fuera viudo o soltero, ¿no? Entonces aquí habían varios temas de inconstitucionalidad, ¿no? El primer tema de inconstitucionalidad que advirtió la Corte es una discriminación, ¿no? Se está haciendo una discriminación en razón del género, ¿no? Porque a diferencia de la mujer, al hombre sí se le va a exigir la condición de que sea viudo o soltero a fin de que pueda meter a sus hijos a la guardería. Y también indirectamente afectaba a la mujer por el mensaje que se manda, ¿no? Es un mensaje eh, que está basado en estereotipos, ¿no? Que dice, si el hombre tiene una esposa, entonces la esposa es la que debe cuidar los hijos y por eso no se justifica el seguro de guarderías en beneficio del varón. Y por último, también afectaba el interés superior del menor. ¿Por qué también afecta el interés superior del menor? Porque inhibe la participación del padre en la crianza de los hijos, ¿no? Porque si al padre no tiene derecho al seguro de guarderías, es porque no se le está permitiendo gozar de este beneficio y eso implica que no se pueda involucrar en la crianza, ¿no? Lo cual colateralmente afecta al menor de edad. Y por otra parte, en cuanto a este seguro de guarderías y prestaciones sociales, está precisamente la rama de prestaciones sociales, que está compuesta por prestaciones institucionales y de solidaridad social. Básicamente, estas prestaciones sociales son de carácter universal, ¿no? ¿Por qué? Porque beneficia a toda la sociedad. Son principalmente programas de previsión social y las institucionales sí tienen un enfoque encaminado a beneficiar a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero de cualquier forma, en estos programas encaminados a beneficiar a los derechohabientes, indirectamente se ve beneficiada a toda la sociedad en general. Y por otra parte están las prestaciones sociales de solidaridad social, que esos están dirigidos a beneficiar a sectores marginados de la población. Y precisamente por antonomasia del programa social para beneficiar a estos sectores es el IMSS Bienestar, ¿no? Donde no es condición para ser beneficiado de estas prestaciones sociales el ser un derechohabiente del Seguro Social, ¿no? Siguiente. Y esa sería toda la exposición. Disculpe que la di rápidamente, pero quise dejar un espacio para aclarar cualquier pregunta que hayan tenido durante el desarrollo de la misma. Muchas gracias. Veo que hay unos mensajes en el chat. Sí, algunos. Sí. Pues muchas gracias, señor juez, por esto. Nos preguntan si nos pudiera compartir su material. Claro, ya lo tienen. ¿Ya? Ah, ok, Sí, perfecto. es No, el que pues, le le envié. pedimos autorización para poder compartirlo con los jóvenes. Y pues a nombre de la asociación yo le agradezco infinitamente a nombre de la jueza Gaby y la magistrada Emilia
su aportación a estas jornadas. La verdad es que seguridad social es un tema muy extenso y muy amena su clase, señor juez. La verdad es que me gustó mucho la forma en que usted lo impartió. Creo que los jóvenes tuvieron aquí ya un conocimiento vasto. No veo preguntas, veo que le agradecen su exposición, pero pues Eso me preocupa. ya si alguien O quisiera todo quedó hacer. muy claro o no quedó nada claro. Bueno, yo creo que cuando menos ya le dio usted las pautas a dónde deben de darle al estudio fuerte. Pues ya sabemos que hasta necesitamos la incita en mano para cualquier problema de seguridad social, pero ya con todo lo que usted nos expuso, pues ya sabemos para dónde irnos. Pero sí es mucha información, como bien dice Fátima, ¿no? Es un mundo de información, pero está muy claro lo que tenemos que fijarnos y pues saber que pues esto es muy amplio. Nos están preguntando algo, señor juez, no sé si quisiera comentarlo sobre los requisitos del IMSS Bienestar, pero pues prácticamente pues, se sale un poquito del tema, pero pues igual para ilustrarlos un poquito, no sé si usted quisiera darnos una referencia. Sí, claro, pues son programas sociales. No conozco específicamente los requisitos, pero para beneficiarse del IMSS Bienestar, lo más importante que tienen que tener presente no es condición ser un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, eso es lo más importante a destacar, porque precisamente es una prestación de solidaridad social, ¿no? Es de carácter universal y para ser beneficiario no necesariamente tienes que ser un trabajador o ser un beneficiario legal bajo el régimen obligatorio. Sí, muchas gracias, señor juez. Igual nos comentan, bueno, a manera de comentario, que pues se le da más importancia o mayor importancia al apartado A y casi no vemos nada del apartado B. Pero bueno, creo que está de más explicar aquí un poquito de que pues la reforma laboral fue más enfocada al apartado A, todo el desarrollo que se está viniendo dando y que en materia de seguridad social, pues por lo mismo, ¿no? Los tribunales laborales no vemos apartado B. Entonces, pues me permito hacer la aclaración, pero pues yo creo que aquí vemos muchas felicitaciones hacia usted y el agradecimiento también de los alumnos. No sé si usted quisiera abundar más o si alguien tiene alguna pregunta, pero pues creo que todo es una exposición muy clara. Bueno, dice aquí que sí nos puede decir cuáles son las pensiones que no son compatibles. Sí, la que comentaba principalmente la de cesantía y vejez, ¿no? Esas no son compatibles. También las pensiones de riesgo de trabajo y las de seguro de invalidez y vida, ¿no? Porque lo que comentábamos se excluye, ¿no? Si opera un riesgo de trabajo, entonces quiere decir que no se trata de una enfermedad general y viceversa, ¿no? Y cada régimen establece sus propias reglas en cuanto a la compatibilidad de pensiones, ¿no? Ya sería adentrarse a cada régimen para distinguir las reglas, ¿no? Pero esas son las principales. Y igual preguntan aquí, pues que los temas que les generan dudas, pues son precisamente las pensiones y los regímenes que tenemos que tomar. Pues la compensación garantizada, digo, es demasiada información, es muy denso todo el sistema de seguridad social. Pero pues yo creo que lo que usted nos mostró a través de estas diapositivas, cuando menos nos genera un caminito para ir diferenciando cada una de las partes y darle importancia a los conceptos, ¿no? Y sobre todo distinguir que pues hay dos leyes, ¿no? Entonces, que están ahí vigentes. Este, Y por ahí dice otra, los sí. temas propiamente que me son los inherentes a las pensiones, a los regímenes que tenemos que tomar, a la compensación garantizada, o si existen sentencias respecto de si una persona se quiere pensionar cuando ya se cumplieron los años de servicios en los años 70, si se han ganado. Ok, son a Yo, manera de inquietudes, ¿no? yo creo que son de los del régimen décimo transitorio, ¿no? No sé si ese era lo que...
está refiriéndose la compañera, porque pues algo así pasó con nosotros. Sí. Sí, nosotros estamos en el régimen transitorio. Bueno, el juez nos Ay, permite, perdón. si nos le Únic- recomienda algunas sentencias de la Corte sobre seguridad social. ahí, abondando un poco lo del transitorio décimo, para poder distinguir si el trabajador forma parte del régimen de transición o ya le aplica únicamente la ley de 1907, habría que atender a su número de seguridad social. Los números de seguridad social, el tercero y el cuarto, eh, son determinantes para identificar si el trabajador empezó a cotizar antes de 1997 o después de 1997. Si empezó antes de ese año, entonces forma parte del régimen de transición y al momento de que se cumplen los requisitos para obtener una pensión, tiene el derecho a elección. En caso de que sea después, es decir, que venga al 98, 99 o 01, entonces eso significa que ya no tiene el derecho de opción y que necesariamente tiene que aspirar a obtener una pensión conforme al régimen de la nueva ley. Y una aclaración en cuanto a los seguros de riesgo de trabajo y de invalidez. Sí pudieran llegar a ser compatibles, pero no derivados del mismo siniestro. Por ejemplo, que un trabajador haya tenido una incapacidad permanente parcial y haya continuado laborando y posteriormente haya tenido una enfermedad general, ¿no? Incluso la ley del Seguro Social establece un tope para cuando concurren una incapacidad permanente parcial y un grado de invalidez, que precisamente el tope está basado en el 100% del salario base de cotización que se utilizó para cuantificar cualquiera de las dos pensiones, el que resulte más alto. En cuanto a sentencias de la Corte Interamericana, precisamente las diapositivas que les van a hacer llegar, ahí se mencionan tres. Yo les recomiendo mucho esta, la de Lagos del Campo contra Perú. Y también hay otra que no menciona ahí, que es Spoltore contra Argentina. Esta es muy importante porque está enfocada a la seguridad social y al derecho humano a prestar el trabajo bajo condiciones justas, equitativas y satisfactorias, ¿no? Maneja esas tres condiciones. Y ese ha sido un gran referente para la seguridad social que no se menciona en las diapositivas. Pero sí, esas dos sentencias son un buen material de estudio, principalmente la de Lagos del Campo contra Perú, que fue el parteaguas en la Corte Interamericana para la interpretación de derechos sociales. Y seguí entonces para cesantía y vejez, ley nueva, se requieren 800. Sí, es correcto porque en el transitorio, si bien recuerdo en la tabla que viene en el decreto de diciembre, se iban a estar incrementando 25 semanas por año y para el 2023 corresponder las 800. O me tengo que amparar y si es el caso se han ganado. Spoltore. A ver, voy a escribirlo aquí. Está. Esa. Me confundo un poco respecto del periodo de conservación de derechos de recuperación. Están vinculadas. Ahí podría, para poder distinguir estas figuras jurídicas, podría analizar los artículos que mencionan en las diapositivas. La reactivación de semanas está regulada en el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. Y lo de la conservación de derechos, no recuerdo específicamente en qué artículo, pero con que el indicador del texto, una cuarta parte, ahí le va a salir, ¿no? La diferencia entre la conservación de semanas y la reactivación
de semanas es que la conservación de semanas es un derecho reconocido por el legislador para ampliar la protección de los seguros una vez que causa baja, ¿no? Entonces, esa conservación de derechos opera de manera distinta dependiendo del tipo de seguro. Si es el seguro de enfermedades y maternidad, se extiende hasta 8 semanas después de la baja. Si es el seguro de invalidez y vida, se extiende hasta una cuarta parte del tiempo cotizado después de la baja. Entonces, es un beneficio, ¿no? Más que un perjuicio, la conservación de derechos es un beneficio del legislador para que permanezcas protegido de estas contingencias que establece cada seguro después de la baja, ¿no? Y la reactivación de semanas es una figura para que ya una vez que opere la caducidad de las semanas, se puedan revivir, ¿no? Por ejemplo, vamos a establecer rápidamente un ejemplo, ¿no? Tratándose de un trabajador que estuvo cotizando durante 149 semanas, ¿no? Bueno, 150 semanas. Y posteriormente causa baja del régimen obligatorio. Causa baja del régimen obligatorio durante 4 años, ¿no? Ya después de que regresa en el 4.º año, pues esas 150 semanas que había cotizado ya caducaron, ¿no? Entonces, como duró 4 años de baja, conforme al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, tiene que volver a cotizar 26 semanas. Ya después de que cotiza esas 26 semanas, esas 150 semanas que había adquirido previo a la primera baja, reviven, ¿no? Entonces, de esa manera se reactiva su beneficio de seguro de invalidez si se determina una invalidez del 75% más, o bien del seguro de vida en caso de que ocurra la defunción del trabajador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la conservación de derechos y la reactivación de semanas. Pues creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Sí, parece que ya son todas. Pues muchísimas gracias, señor juez, por todas sus atenciones para con la asociación, para con los alumnos, por su disposición para respondernos y para darnos este espacio que sabemos que usted tiene, pues como todos, muchísimo trabajo, pero que nos da la oportunidad de conocer su experiencia y de su ponencia, que la verdad ha sido muy agradable, creo que para todos, ¿no? Sin más por el momento, pues nos despedimos, los saludamos por este medio, aunque sea a distancia, y pues esperamos que el día de mañana nos puedan acompañar en la siguiente plática. Muchas gracias, señor juez. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señora jueza. Gusto en conocerla. Hasta Gracias, luego. igualmente.